no aparece. Listo. Entonces, como le había dicho del presente progresivo, nos sirve para cosas que están pasando en este momento, ya cosas que suceden en este momento y que se están realizando, o sea, no es algo que pasó como el presente simple, que digo, yo hablo inglés, es una acción que ya se quedó ahí. En cambio, esta otra es una acción que digo, yo estoy hablando inglés. Entonces es algo que estoy realizando en este momento y quiere decir que estoy continuando con eso, ¿ya? Entonces, eso es el presente progressive. Vamos a ver cómo se forma el presente progresivo. If the verb ends in the vowel, consonant y remove it first y luego ponemos ing. Estas son reglas gramaticales de cómo hacer los verbos, ¿no? Cuando pongamos el ing. Hay verbos que terminan en e. Nosotros tenemos que borrarle la e y aumentamos la ing después del verbo to be, ¿ya? Write, writing, take, taking. Otra es si es que los verbos terminan en consonante y en una vocal, podríamos decir en una vocal que es como con tilde, stop, stop. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Duplicamos la última letra. Esta es una sola sílaba, stop. Sí, es una sola sílaba, entonces yo le duplico la última letra y aumento ing, stop. Run, running, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de eso. Es una stressed vowel en este caso, que es como que lleva una tilde, entonces ahí nosotros aplicamos lo que es esta regla gramatical de duplicar la última consonante y aumentar el ing, ¿ya? Estas reglas también son muy importantes. Si el verbo termina en IE, cambiamos IE y aumenta y ponemos una Y, por ejemplo, lie, die, lying, dying. Esto es muy importante saberlo, ¿sí? Porque no puedo decir aquí lie y de ahí poner ING, sino que lie, lying, die, dying. ¿Ok? Para las oraciones afirmativas utilizamos la siguiente estructura gramatical. Subject, to be verb, verb with ing, and whatever expression, cualquier expresión puede ser ahora o cualquier expresión que haga un complemento, ¿ya? Sujeto, verbo to be. Esto es muy importante. Habíamos visto el tiempo progresivo en pasado y habíamos visto que había el was y el were. Aquí hay tres, el am, el are y el is. Aquí hay que tomar en cuenta que si estoy hablando de yo, tengo que utilizar el am más el siguiente verbo con ing. Si es you, el are, el siguiente verbo con ing. Lo que vimos la primera clase del verbo to be. Esto hay que recordar primero. El verbo to be, el uso del verbo to be con los sujetos. Si dice Mary, pues Mary is teaching now. Mary está enseñando ahora. Ok, entonces aquí hay que recordar mucho el verbo to be del presente. Y luego vienen ya los verbos con ing y aplicadas las reglas gramaticales que vimos anteriormente. ¿Sí? Si no corresponden a ninguna de las reglas gramaticales que vimos anteriormente, pues solamente aumento ing al verbo y ya está hecho en este caso sería ya el tiempo gramatical de presente progresivo. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta. No, profe. Vamos a la siguiente parte. Con la negación, ¿cómo hago negaciones, no? I am not teaching now. Lo único que voy a hacer es diferente a lo de la afirmativa. Aumentar el not en la mitad del verbo be y el verbo base del ing. Entonces, el am y el not. Is not, are not. Parecido a lo del verbo to be, solo que aquí se aumenta es el otro verbo con ing. Ya, lo mismo que hacíamos con el verbo to be, solo que aquí vamos a aumentar un otro verbo al lado con ing. ¿Sí? Y el not obviamente viene entre el verbo to be y el verbo con ing. ¿Cómo hago preguntas? Igualito que en el verbo to be. Primero pongo el verbo to be, luego pongo el sujeto, luego viene el verbo con ing y el complemento, más un signo de pregunta. Y respondemos yes, el sujeto y el verbo to be. No, el sujeto y el verbo to be en negación. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos más ya. Carlos is opening gifts. I am wearing a costume.
Joe and Lilia are talking. Aquí no tiene un complemento. Pueden ir así también, sin complementos, ¿ya? Entonces tenemos obviamente el sujeto, el verbo, el complemento. En este caso, perdón, el verbo con ing y un complemento. El complemento puede ser cualquier otra palabra, ¿no? De acuerdo al contexto que le estemos dando a la oración. Lo que sí es importante es observar el sujeto y la correcta forma del verbo to be, porque yo no puedo decir Carlos are talking, porque este are estaría incorrecto, ya que Carlos es singular, uno solo. Ahí utilizo is. O yo no puedo decir I is o I are. No, porque el I va solamente con el am. Y Joe y Lina son plural, yo no puedo decirles is o am. ¿Por qué? Porque la propia forma para el plural es are. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta. No, profe. Listo. Cuando hacemos preguntas con las WH questions y el verbo y lo que es los progresivos, hacemos de la siguiente manera, ¿no? El WH word, viene el verbo to be, viene el sujeto, el verbo con ing y puede haber un complemento de acuerdo al contexto de la pregunta. Ya dice, what I am doing, ¿qué estoy haciendo? A veces sí nos preguntamos eso a nosotros mismos, pero a veces nos preguntan, ¿no es cierto? What are you doing? O where is he going? ¿A dónde está yéndose él? Who are you meeting? ¿A quién estás yendo a conocer? ¿O con quién te vas a reunir? Ya, mire, entonces ahí me sirven las preguntas con las WH questions, ¿ya? Recuerde que hay más WH questions como el why, who, how, que podemos utilizar también para hacer preguntas de acuerdo al contexto. Ok, thank you very much for your attention. Listo. Ahora, de todo lo que hemos visto, voy a pausarle esta grabación, ¿ya?